Hace 2 semanas nosotros los presentábamos aquí, ellos son un matrimonio muy conocido en Córdoba, abogados que desempeñan distintas funciones, ya vamos a estar hablando de sus actividades, pero que hoy vienen a compartir nuevamente con nosotros para poder hablar de la justicia en Córdoba y también, sobre todo, lo que tiene que ver con la puesta en vigencia de la ley laboral. Estamos hablando de la doctora Carla Moreno y del doctor Jorge Sánchez del Bianco. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, un gusto. Qué lindo volverlos a tener. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Excelentemente bien, festejando el cumpleaños de mi hijo mayor. ¿Cómo se llama? Hoy, justamente hoy, así que, pero bueno, acá estamos firme al pie de cañón. Sí, muchísimas gracias por la deferencia. ¿Cómo es el nombre de él? De mi ¿De hijo. tu hijo? Jonás. ¿Cómo no escuché? Jonás. Jonás, qué lindo nombre. Bueno, le mandamos un beso y que lo cumpla muy, muy feliz. Que Dios lo proteja siempre. Muchísimas gracias. Bueno. Gracias, Mónica. ¿Qué le parece si empezamos hablando? Seguramente el doctor Jorge nos podrá comentar algo o analizar de este acontecimiento histórico que ha pasado en Córdoba con la destitución de los 3 fiscales que tuvieron algo que ver, que tuvieron que ver con el juicio de Nora Dalmaso. ¿Cuál es la lectura que se hace de este acontecimiento? Bueno, un poco lo que hablábamos hace 15 días atrás. Yo entiendo que el jury es un mecanismo absolutamente válido, lícito, legal, y que está para garantizar que los magistrados hagan lo que tienen que hacer y si cometen un error también respondan por eso y evitar que eso se reitere, sin perjuicio de la opinión personal mía en cuanto a que yo creo que estamos hablando de una investigación que fue sesgada, corta y que limitó la responsabilidad solo a 3 fiscales. Después, hablar de la cuestión de fondo, si está bien la sanción o no, ya es una cuestión personal, pero yo entiendo que si se aplicó ese criterio, deben haber habido más responsables y creo que también genera una preocupación a los fiscales actuales que intervienen en el ámbito de la justicia de Córdoba, porque con el nivel de colapso, que es lo que no se habla, ¿no es cierto?, del sistema judicial, hay muchas causas que directamente ni se tramitan y esto genera un precedente grave. Doctor, ¿esto fortalece la justicia? Este hecho. Yo entiendo que sí y tengo una mirada desde fuera de la justicia en el sentido de puertas para afuera, de la barandilla para el otro lado, como se dice. También es cierto que para adentro mucho no cierra o no gusta esta situación por un poco lo que le decía. Por ahí le exigimos demasiado a la justicia también. Yo soy muy crítico, soy muy respetuoso de las instituciones, pero por ahí le exigimos demasiado para los recursos que tiene y para la situación que hoy estamos atravesando. Entonces a veces la justicia se queda corta, no porque no esté a la altura, sino porque no hay recursos materiales o muchas veces humanos para que pueda haber justicia en tiempo y forma, y cuando no llega en tiempo y forma no es justicia. Yo lo invito a que veamos un video que también lo traje a propósito como para desmarañar, digamos, un poco lo que es cuando la justicia o actúa mal o llega tarde. El número 6, poneme el número 6, justamente. A ver qué opinan. Y doctora, aunque no estemos hablando de la cuestión laboral, cuando quiera opinar, lo puede hacer, ya lo sabe, ¿no? Sí, muchas gracias, Mónica. Pero vamos a dejar que hable el que sabe, pero bueno, vamos a aportar también. Bueno, vamos con el video número 6. Esto pasó con Fútbol para Todos. Sacó completamente de quicio lo de Fútbol para Todos. Básicamente estuvieron 10 años rompiendo las pelotas con que Fútbol para Todos era una oficina de corrupción, con que se robaron todo, que se podían hacer 3.000 jardines de infantes que obviamente nunca se hicieron con la plata de Fútbol para Todos, allanaron clubes, hicieron 200 tapas de Clarín, cerraron Fútbol para Todos, efectivamente, y 10 años después nos enteramos que absolvieron a todos los acusados, todos los funcionarios acusados los absolvieron porque no había ningún delito. Pero lo peor es lo que dicen los jueces, porque básicamente le dicen al fiscal que su acusación es una vergüenza, que no tiene ningún tipo de sustento, que ni siquiera se entiende cuál es la acusación o cuál es el delito. Leo algunos de los fundamentos que están en una nota de La Nación, que esto es lo que le dicen los jueces a
el fiscal, hizo una aportación de apellidos caprichosamente, no distinguió si fueron fondos privados, cambió la congruencia de los hechos, no tuvo un hilo conductor. Señalaron además que hubo arbitrariedad en la valoración de la prueba y que eso se evidenció no solo en la ausencia de análisis crítico y razonado de los elementos incorporados al debate, sino también en la falta de exposición de un hilo argumental mínimo que permita comprender la tesis acusatoria. Tan grandes fueron las falencias del alegato que los jueces entendieron que la acusación fiscal era jurídicamente inexistente. Lo más ridículo es que la justicia tarda 10 años para decirle al fiscal, che, esto que presentaste es una vergüenza. 10 años donde ya cerraron Fútbol para Todos, donde ya convencieron a la gente de que se robaron todo con Fútbol para Todos y que está perfecto que vos pagues el pack fútbol de mierda que nos quieren hacer pagar ahora. ¿Algo para agregar, doctor? No, bueno, un poco de la mano con lo que decía, ahora 20 años después de los acontecimientos. Entonces, yo creo que hay dos cuestiones también, más allá de la responsabilidad, y esto por ahí les atañe un poco a ustedes, de quienes ejercen la justicia, también de quienes la comunican, sí. Pero la comunicación va de la mano también con quienes filtran y qué es lo que filtran. Esa es una cruda verdad, porque ustedes todas las veces reproducen información que obtienen desde fuentes internas del Poder Judicial, sí. Pero bueno, si esa información es seleccionada, el daño se genera y eso está claro. Es un poco lo que está pasando hoy también con Adorni, con la excusa de yo no tengo que explicar nada a la opinión pública, que se despida la justicia, y probablemente la justicia se va a despedir cuando ella no sea funcionario y cuando estemos lamentando lo que dejó este gobierno, y ahí ya esa justicia no es justicia, no sirve. Perfecto. Hago un paréntesis con usted. Gerardo, pongamos en puerta, ya te digo cuándo, el número 13, y arrancamos con la parte de esta ley laboral que hoy no sabemos dónde estamos parados. Doctora, cerraron Nissan, dejaron afuera 600 empleados en Córdoba, 250 contratados que obviamente no tuvieron la renovación de los contratos, el resto de 10, 15, 20, 30 años quedaron afuera. Vemos el video y después charlamos. ¿Qué diferencia hay en este momento con ellos que quedaron afuera y teniendo en vigencia la ley, y qué hubiera pasado antes con la ley vieja? ¿Le parece? Perfecto. Muy bien. Aquí en Córdoba capital, Nissan, y los efectos que va a tener este cierre de la empresa, como por ejemplo donde estamos ahora, ¿no? En esta fábrica de autopartes Maxion Montich, como vemos, trabajando todos, y nos recibe Ramón Ramírez, quien es el director ejecutivo de esta empresa. Gracias, Ramón, por recibirnos acá. Y bueno, comentar cómo les afecta a ustedes este próximo cierre de Nissan. Gracias a ustedes, Sofía. Bueno, en realidad, todo lo que hace a cierre, a desinversión de una empresa como es Nissan, que ha sido muy importante para Córdoba, particularmente en los últimos 10 años, donde fueron decisiones muy importantes de inversión, afectan seriamente a toda la sociedad, particularmente como empresa fuertemente nos afecta porque somos un importante proveedor de la compañía, ¿no? Por ejemplo, donde estamos ahora están trabajando para Nissan, ¿no? Sí, esta es una planta histórica nuestra que produce para otros clientes, pero Maxion Montich, que es el principal proveedor de Nissan en Córdoba, en Argentina, tiene 2 plantas más, aparte de esta, afectadas específicamente a Nissan, y que sin duda que se van a ver seriamente afectadas porque la desinversión total va a llevar a que esas plantas se queden sin actividad, ¿no? Tendremos que ver cómo ordenamos todo esto. ¿Es algo que se esperaban, Ramón? A ver, sí, decir lo contrario, nosotros como proveedores que venimos viendo que Nissan viene bajando producción sistemáticamente desde el año 24 y en este 25, a ver, para ser claro, en el 23 Nissan produjo 34.000 unidades, en el 24 17.500, y para este año estamos hablando de 13.000 porque están diciendo el proceso de desinversión va a ser a lo largo del año. Entonces esto ha hecho que nos vayamos acomodando y reestructurándonos. Todo lo... Bien. Bien, doctora. No sé, 600 personas de manera directa y aproximadamente 1.900 de manera indirecta. ¿Cuál es la realidad de ellos hoy? ¿Cómo está funcionando?
¿Cómo está funcionando? La ley ¿A qué te laboral. referís, Mónica? La ley laboral actual. Bueno, la ley laboral actual es una triste realidad que estamos padeciendo todos los trabajadores actualmente. Hemos tenido y hemos visto que esta reforma laboral de Milei no nace de una lógica de modernización como ellos querían implementar, sino desde una mirada profundamente mercantilista, Sí. donde se toma al trabajador como un costo. Y acá lo que este costo empresario que estamos viendo tiene serias implicancias en familias enteras de nuestra Argentina. Nosotros vemos que no tan solamente 600 empresas han cerrado, se pierden 15 puestos, 15 empresas, creo que habíamos visto, estuvimos nosotros en que te había dado un dato en el streaming Sí. anterior, que creo que era 15 puestos de trabajo, 15.000 puestos de trabajo se perdían por día, eso salió Sí. en una noticia en La Nación. Y Sí. eso es realmente muy triste para todos los argentinos. Y mientras el gobierno nacional festeja fallos judiciales, como los que ahora hemos visto en las últimas noticias, como triunfos políticos, vemos que millones de argentinos viven con salarios que están destruidos, con familias enteras que han perdido su fuente de trabajo, la pérdida de la estabilidad laboral, y cada vez tenemos menos herramientas para defendernos frente a estos abusos que implementa el gobierno nacional, que estamos padeciendo obviamente todos, ¿no? Con esta implementación de la nueva reforma laboral. Exacto. Ahora, lo que a mí me gustaría que usted le comentara a nuestra audiencia es, hoy, un obrero, un empleado de comercio, un obrero de una fábrica o de la construcción, es echado. ¿Con qué herramientas cuenta para poder cobrar una indemnización o para esperar algún, no sé cómo llamarlo ahora, un reconocimiento? ¿Con qué se encuentra? Indemnización simbólica, le diría, pero bueno, más allá de eso, una indemnización simbólica, recordemos también que por más que nosotros hayamos como trabajadores trabajado durante 20 años en una empresa, la ley que se aplica en el momento del despido es la ahora, Sí. es la nueva reforma laboral. ¿Qué implica esta nueva reforma laboral? Implica una serie de pérdidas de derechos que nosotros como trabajadores hemos conquistado con sangre, sudor y lágrima. Uh-huh. Eso dentro de esas pérdidas de derecho, por ejemplo, que nosotros hoy estamos viendo, por ejemplo, hoy en día se han eliminado las multas del trabajo no registrado, o sea que se debilitaron las sanciones contra los empleadores que tenían a sus trabajadores trabajando en negro. Por ejemplo, se vuelve a reincorporar la posibilidad de reemplazar las indemnizaciones por fondo de cese laboral. Sí. ¿Y qué quiere decir esto? Que se traslada el riesgo del despido al propio trabajador. Imagínese usted, Mónica, que uno como trabajador está pagando su propio despido de su propio salario. Es una locura. O sea, se vuelve a la flexibilización de las jornadas mediante los famosos bancos de hora, donde a un trabajador, por ejemplo, no le da la posibilidad de tener la previsibilidad familiar, de decir, bueno, yo trabajaba de tal horario a tal horario y mi hijo sale del colegio a tal horario, no lo voy a poder ir a buscar. ¿Y cómo impacta eso en la familia de uno? Totalmente. Ahora, para que quede claro, por ejemplo, yo estoy trabajando en negro, me echan sin razón. ¿Yo puedo denunciar que estuve en negro? ¿Hoy tiene validez esa denuncia? Sí, claro que sí. Eso en realidad usted tiene el derecho, porque se lo da la Constitución Nacional Argentina y los pactos internacionales como la OIT, de poder reclamar lo que corresponda por derecho. ¿Qué ha hecho esta reforma? Ha sacado las multas y ha flexibilizado la forma de pago de las indemnizaciones. Pero tiene derecho. ¿Cómo lo reclamaría un trabajador? A través, por ejemplo, de la reparación del daño integral. Ya dejamos de tener las multas previstas por la ley 24013, pero sí tenemos supletoriamente
la posibilidad que frente a ese trabajo en negro, nosotros frente al fallo Aquino, podamos reclamar el daño integral que ha ocasionado. Claro. El fallo Aquino es un fallo civil que se aplica supletoriamente hoy y que muchos laboralistas lo estamos aplicando cuando vamos a reclamar las indemnizaciones por despido no registrado, por trabajo no registrado. Pero el artículo 14 bis tiene una fuerte implicancia de la Constitución Nacional a la hora de reclamar este tipo de indemnizaciones en la justicia. Obviamente hay que estar al criterio judicial de los jueces, que no se ponen de acuerdo tampoco en aplicar o la reforma laboral, que hemos tenido en este poco tiempo muchos casos y fallos que han estado a favor de esta reforma laboral. Sí. Y obviamente tenemos jueces que son pro empleado o pro empleador, que favorecen y dan la concesión de este daño o reparación integral del daño al trabajador por haber padecido ese daño que ha tenido durante tantos años que no se le han hecho aportes. Ahora, si usted tuviera que darle una recomendación a una persona que está por entrar a trabajar, ¿cuáles serían las cosas que tiene que tener en cuenta? Eso depende, Mónica. A ver. Depende del trabajo también que esté. Ya sea en el comercio. Supongamos que estamos hablando de un trabajador de comercio. Sí. Bueno, siempre asesorarse con un abogado. Uh-huh. Las negociaciones que ahora se imponen de manera individual, tiene que saber el empleado que está en una situación de desventaja. Siempre estuvo en una situación de desventaja. Por eso nace el derecho laboral. Y es eso la consecuencia de esta reforma. Al quitarle las negociaciones colectivas a los sindicatos, por ejemplo, al debilitar esa negociación en ese rango de poder. Por eso siempre es necesario, el primer consejo que le daría a un trabajador, que se asesore permanentemente con un abogado, que obviamente siempre hay que resguardar no tan solamente el trabajo, sino también la integridad psíquica de cualquier trabajador dentro de un ámbito que vemos que muchas veces los explotan. ¿Cuánto dura ahora? ¿Por qué digo esto, Mónica? Sí. Porque estamos hablando de que con este banco de horas a los trabajadores los van a hacer trabajar 12 horas diarias. Qué vergüenza cuando en el resto del mundo se están achicando la jornada. Se acaba de firmar. En contramano del mundo. Exactamente. En Europa. En Europa las jornadas están siendo de 6 horas y están tratando de que sea de lunes a jueves, y acá 12 horas, y si pudieran meter el domingo también lo meterían. Una cosa que le quería preguntar, ¿cuánto va a durar ahora el periodo de prueba? ¿También es de acuerdo a los trabajos? De acuerdo a los trabajos, claro. Es 6 meses el periodo de prueba, y dependiendo también de la cantidad de empleados. ¿Cuántos meses me dijo? 6 meses. 6 meses. Se puede extender a 8. Hasta 8. Qué bárbaro, ¿no? ¿Y es alguna otra cosa más que se haya perdido y que no hay forma de recuperarlo? El salario, que dicen que hay que acordarlo con el empleador, teniendo en cuenta que alguna base o lo que el empleador diga. Los salarios dinámicos te referís, Mónica. Bueno, los salarios dinámicos se hacen en base a la productividad de la empresa. ¿Qué quiere decir esto? Que si una empresa en un mes produce más, yo cobraría más. Sí. Pero eso obviamente perjudica al trabajador, porque a mí, por ejemplo, me puede desfavorecer, por ejemplo, estar trabajando en un supermercado, volvemos al comercio, por ejemplo. Yo estoy trabajando en un supermercado donde no tiene tanta clientela y estoy haciendo iguales tareas que otro empleado que está trabajando en otra sucursal. Claro. Y mi salario va a depender de la variación de la producción de esa empresa. Si produce más o produce menos, mi salario varía. Y volvemos de nuevo a lo mismo. O sea, es injusto para el trabajador no tener la previsibilidad de cuánto es lo que va a cobrar, de cuánto es el salario que va a tener, y volvemos de nuevo a insistir, el costo termina recayendo en el trabajador y no en el empleador. Y eso es una locura y eso es una aberración jurídica.
Hay dos cosas. Una, primero, que sería bueno que también a nivel, como se hace a nivel internacional o en otras empresas, así como quieren poner un salario ajustado a la productividad, también le pongan la ganancia cuando la empresa mejora sus ganancias, ¿no? O sea, repartir la ganancia. En este momento se me fue el nombre, que no serían regalías. Me parece que no corresponden aquí. Mónica, si me permite una intervención, si bien no es la materia mía, ¿no? Sí, sí. Eso que usted dice sería válido en varios países del mundo. Exacto. Acá nosotros tenemos un presidente que premia al que evade. Entonces, ¿quién va a ser el que va a decir cuánto fue la ganancia para repartir en más o en menos? Claro. Por eso, el primer consejo mío a un trabajador sería, más allá de lo jurídico, que nunca se olvide que es trabajador. Sobre todo a la hora de votar, porque hasta hace unos años nosotros discutíamos si el trabajador tenía que pagar o no pagar ganancia o si podía comprar $200 por mes. Exacto. Hoy no puede comprar ni 10 centavos de dólar y lo peor es que hay trabajadores que defienden una reforma reforma que desde que ha sido hecha desde un punto de vista general ya nos marca que está mal. No es lo mismo la relación de una pyme con el trabajador, donde puede haberse alguna de estas situaciones, distribución de ganancias, porque bueno, a lo mejor a la pyme no le da para contratar a un trabajador al principio y los impuestos y demás. Totalmente. Que una multinacional como Arcor. Bueno, la legislación es una sola para todos y esas son las consecuencias. Hay muchos trabajadores que hoy defienden esto porque no miden las consecuencias. Totalmente de acuerdo, doctor. Coincido con el doctor. Los derechos laborales tienen que entender que no nacieron solos, o sea, nacieron porque hubo trabajadores también que se han organizado, que sindicatos y un Estado presente que hoy lamentablemente no vemos. Además, cuando vos agarrás y ves los ítems de esta nueva reforma, a la que llamaban, como muy bien lo decía usted, doctora, modernización, los únicos que dejamos de ser modernos somos nosotros, los laburantes. Totalmente. Vamos en contramano del mundo. Claro, pero los únicos perdedores somos nosotros los trabajadores. O sea, no hay una buena. Otra cosa, la modernización iba a terminar la litigiosidad laboral. Claro. Y hoy resulta que todavía tenemos el 99,9% de los litigios está entre qué ley se aplica, si es válida, si es constitucional, si no es constitucional. O sea que no solo que ha multiplicado los conflictos, sino que no ha generado ningún puesto de trabajo, como habían dicho. Yo me pregunto ahora por qué el mega rigi sí, no sé cómo lo llaman. El super. Para el super rigi. Sí. ¿Para qué si sacamos una ley que va a generar más puestos de trabajo? Exacto. Claro. ¿Para qué si la Argentina produce? Totalmente. El 1% representaba los juicios laborales antes de esta reforma laboral. Sí. Entonces, ¿de qué me hablan? ¿De qué industria del juicio me hablan? No hay industria del juicio, nunca la hubo, al contrario. Con esta nueva reforma laboral, con esta pérdida de derechos, va a haber mucho más juicios laborales reclamando lo que justamente le corresponde por derecho a los trabajadores. Totalmente. Además, una pregunta. ¿sabes qué es lo que noto, Mónica? Sí. Como que el trabajador ha naturalizado perder conquistas laborales. Y eso es lo catastrófico que hoy estoy viendo y padeciendo, diríamos, en tribunales todos los días con los reclamos laborales que interponemos ante la justicia. ¿Y por qué crees que haya pasado esto? Perder, trabajar 8 horas, perder, tener estabilidad, previsibilidad, es como que lo han naturalizado y está bien. Y eso es lo que a mí más me preocupa como abogada laboralista, que está mal. La gente es como que está anestesiada. Los sindicatos, me llama la atención que también estén anestesiados frente a este impacto laboral en los trabajadores y en la vida diaria de todos los argentinos. Yo me preguntaba los otros días cuando escuchaba a uno de los sindicalistas que decía, no, si nosotros hacemos paro la gente no va. ¿Cómo que si nosotros hacemos paro la gente no va? ¿Qué le puede haber pasado a la gente para que no quiera asistir a un paro? ¿Será que no creen en esa conducción sindical? ¿Creerá que ha perdido la confianza en que esa conducción sindical vaya realmente a defender los derechos del trabajador? Porque como perfectamente acaba de señalar,
lo normaliza, pero lo normaliza porque si no se mueren de hambre. Lo Lo que normalizan. pasa, Sí, Mónica, es que y coincido con lo que dijo el doctor antes con respecto a los medios. Han impuesto los medios tanto odio hacia los sindicatos sí, que muchas veces ese odio no deja ver más allá de lo que pasa en el bosque. ¿Por qué te digo esto? Porque si nosotros como trabajadores perdemos las negociaciones colectivas y perdemos el último muro de contención que tiene un trabajador, que son los sindicatos, para reclamar lo que justamente nos corresponde por derecho, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda frente a este atropello? nada. Entonces eso es lo que la gente tiene que entender, los trabajadores tienen que entender que los sindicatos son muy importantes. Obviamente que los sindicatos van a tener que tener sus controles respectivos, obviamente Sí, que no voy a ser una hipócrita y una obtusa, que hay sindicatos y sindicatos. Entonces, totalmente. hay que controlarlos, sí, hay que aceitar los controles, sí, pero no podemos perder esas negociaciones colectivas porque estamos como trabajadores frente a una desigualdad total de poder y no tenemos las herramientas para poder negociar con la patronal, por ejemplo, que mi sueldo aumente. Exacto, totalmente. O Hago, tenés este trabajo hoy en día, con la situación que padecen todos los argentinos ante la falta de trabajo. sí, O tenés este trabajo o el que sigue. totalmente. Entonces, ¿de qué poder negociación me hablan cuando le da la posibilidad al trabajador a través de esta reforma laboral de negociar de manera individual con la patronal? Si la patronal tiene todas las de ganar. Totalmente, ¿Qué totalmente. poder de negociación Una, puedo llegar a tener yo como trabajador de decirle, no, yo me quiero tomar las vacaciones en el receso escolar de mi hijo porque ya mi marido lo toma en esa época sí, y me dicen no porque yo te necesito trabajando una semana acá, después te doy la otra semana a los 14 o 15 días y así, porque las vacaciones las divide a su antojo la patronal hoy. claro. Entonces, ¿qué previsibilidad puedo llegar a tener yo en mi familia con respecto a la situación en la que estamos padeciendo con esta nueva reforma? Es o esto o nada. Exacto, Y la totalmente. necesidad, ¿sabes cuántas personas fueron a buscar trabajo? Hace poquito salió en una Sí, empresa, 3.500 personas fueron a buscar un solo puesto de trabajo sí, en una empresa. Eran colas y colas de cuadra para un solo puesto de trabajo. ¿Sabes lo que más me llamó la atención? Que la gente de recursos humanos veía a las personas que estaban buscando ese trabajo, personas formadas, era un trabajo de administrativo. sí, Yo escuchaba y te digo, se me acongojaba el alma, porque decían en la noticia que las personas que estaban pidiendo ese trabajo pedían de cualquier cosa. mira vos. Profesionales formados con título decían que no importa que no sea administrativo, que sea para limpieza, pero que necesitaba trabajar porque hacía 2 años que no estaban trabajando. Pero acá hay Eso es una lo cuestión. triste que estamos padeciendo. Bueno, pero creo que hay una cuestión, que esto lo digo yo y me hago cargo yo de lo que digo en la cuestión política. Cuando vos tenés un proyecto de país donde frenaste la producción, donde no te importa tres carajos que la clase media desaparezca, va todo concadenado. Entonces vos tenés que apretar en un sector para que el otro sector también pueda bajar. Y el otro, que en este caso seríamos nosotros, no tengamos poder de elección. No sé si se acuerdan, hace varios meses, creo que varios años, antes de que Milei subiera, estaba en una entrevista y alguien dijo, pero vos con este plan le das una sola opción a la gente, la guillotina o la horca. A ver si se entiende. Entonces ahora, lo que acaba de señalar usted, doctora, es que la gente necesita comer. Entonces, si sos, no sé, contador o si sos taxista, pero te dan para limpiar los baños, lo agarrás igual. Porque tanto en un escalón o en el otro, se necesita comer. Y no importa si uno come, pero nosotros que tenemos hijos, ¿cómo haces para sentarte a la mesa y decir, no sé, hoy vamos a comer sándwich, fiambre?
y mañana y otra vez fiambre. ¿Cuánto tiempo se aguanta eso? Pero Entonces, bueno, ahí está un poco el tema, Mónica. Tenemos un presidente que niega que la gente la esté pasando mal porque no hay muertos en la calle. Entonces sí llegan a fin de mes porque pueden comer, o sea, ese es el argumento. Entonces Totalmente. acá se ha pedido sacrificio, se está acomodando la macroeconomía, yo no sé qué es lo que se está acomodando, pero el discurso, sí. y la micro y el resto ¿para cuándo? ¿Cuál es el programa? Porque esto es lo que yo digo siempre y lo digo con todos los gobiernos. Vino un presidente, prometió que iba a sacar el impuesto a las ganancias, nunca lo sacó. Nosotros como sociedad a los 6 meses tampoco le dijimos por qué no lo sacas el impuesto, para ver si acompañábamos y empujábamos el barco o para ver si salíamos a la calle y le dijimos no son las cosas así. Entonces Tal cual. nosotros culturalmente tenemos un problema que no le exigimos a nuestros gobernantes y ellos ocupan ese puesto porque han sido electos por nosotros, o sea, ellos están de paso. Totalmente. Y ahí yo vuelvo y yo estoy a favor de la libertad de expresión, ¿no es cierto? Pero un poco todo lo que venimos hablando se ve ratificado por los grandes medios de comunicación que se habla de los famosos ensobrados, que uno obviamente no tiene pruebas, pero en mi caso tampoco duda, porque uno ve las opiniones y las justificaciones de algunas cosas y siempre dicen no subestimen a la gente sabe. Claramente la gente sabe, pero si todos los días escucha que esto está bien, que lo peor ya pasó, que la luz al final del túnel, que vamos a salir adelante, que hay que hacer el esfuerzo y demás, y la gente cree, hasta que llega un momento que el bolsillo ahorca. En ese momento estamos hoy, por eso yo también insisto con la responsabilidad de los comunicadores, porque el tema este del video que veíamos de Fútbol para Todo, hubo muchos medios de comunicación que esto se replicaba todos los días y que un negociado y demás, y después una resolución judicial que dice que no, aunque yo pueda compartir que lo fuera o no, hay una resolución judicial. Entonces, Totalmente. en ese sentido yo siempre lo digo y vuelvo a repetir que estoy a favor de la libertad de prensa, ¿no? Porque por ahí se malinterpreta y tiene que Yo lo haber entiendo libertad perfecto. para que se puedan expresar las cosas. Pero también es realidad. Los únicos que no tienen un tribunal de disciplina son los periodistas. Pero estoy totalmente de acuerdo con lo que usted dice, porque hay algo que a nosotros, a los periodistas, yo me recibí en el CUP acá, en la que la llamábamos la Escuela de Pérez Gaudio, cualquiera puede decir cualquier cosa. Nada, ninguna consecuencia, salvo que le falte el respeto o que se meta en la vida íntima de alguna persona y que de ahí le venga un juicio, pueden decir cualquier, pero cualquier cosa que realmente recae de una manera negativa en la sociedad y no pasa nada. Y mire, me da el pie para que nos metamos, vamos con el video número 7, para que nos metamos en un tema. Le dejo una preguntita, doctor, para que 2 minutos antes me la responda y para que la gente que nos escuche espere la respuesta. Esto, con otro gobierno, con otro proyecto de país, ¿se puede volver a cambiar la ley laboral? En un ratito lo respondemos. Mientras tanto, los invito a que veamos este video. Mariano Cunio Olivarona, ministro de Justicia. De la causa vialidad. ¿Qué traes de la causa vialidad? ¿Por qué pediste hablar de la causa vialidad? Porque falta otra parte de la historia. Causó impacto y trascendió muchísimo la acusación fiscal. Pero después vinieron las defensas y las defensas han sido muy buenas y no han tenido trascendencia. Y hay dos temas que no se traen muy a la vista. Uno, ¿está aprobada la intervención de Cristina Kirchner en el hecho? Y el concepto general es no. Dos, ¿hay asociación ilícita en este marco? ¿Se pusieron de acuerdo con un dolo común para cometer delitos indeterminados? Y el concepto general es no. Y la opinión general es lo que yo siempre dudé, asociación ilícita. Bueno, bien. Doctor, yo quería que nos metiéramos también en el tema que es tan actual y que en un ratito vamos a ver otro video, pero sin dejar que hoy tenemos a una referente a nivel nacional e internacional presa
por una causa que un ministro de Justicia de la Nación dice que es inocente. ¿Cómo se lee eso? Bueno, un poco. Primero yo le vuelvo a repetir, yo soy respetuoso de las instituciones, si existe una resolución que la declara culpable, aunque yo no la comparta, hay que respetarla y recurrir a los mecanismos para revertirlo. Pero acá está claro, la opinión mía en relación a la causa es que ha sido condenada por una conducta atípica, que no constituye un delito y que es de imposible cumplimiento. Entonces... Déjeme decirle una cosita, sí. Yo, ciudadana común y usted conocedor y ya con años de experiencia en la justicia. Yo me pongo del lado de mucha gente que ha hablado conmigo y que me han dicho montones de cosas, inclusive para que le pregunte algo acá. Sí. Resulta que los que estudiamos, los que vamos a ver fallos, descubrimos que el fallo más corto, más breve que se tomó la Corte Suprema de Justicia de la República Argentina tardó 4 años. Y en dar un fallo en contra de Cristina tardó 47 días. Entonces, ¿cómo me piden a mí que yo crea en la justicia? Bueno, es que no, y yo le agrego más. No me acuerdo si era el día de cumpleaños de Néstor Kirchner o de ella, le citaron a 8 indagatorias distintas en el mismo día. Sí, día... Entonces esa es la parte que yo digo, la cuestión de fondo nos sentamos, le discutamos jurídicamente, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, porque en derecho 2 más 2 no es 4, pero desde el punto de vista que con animosidad la citan el día del cumpleaños de su marido fallecido, de ella, no recuerdo bien, vuelvo a repetir, y claramente es molestarla y es perseguirla. Entonces, claro. Eso le quita credibilidad a toda la justicia. Yo soy un convencido que los magistrados en particular de lo que es Comodoro Pi son grandes responsables de esta situación que hoy padecemos, porque volvemos y todo tiene que ver con todo. Usted me dice que la Corte se expedió en 47 días, es una barbaridad, pero no tuvo la misma celeridad para resolver esta cuestión de la inconstitucionalidad o no inconstitucionalidad de la ley laboral. Directamente no se meten. ¿Por qué? Porque no quieren tomar partido. Y ya no meterse es tomar partido y es soltarle la mano al gobierno. Y yo siempre pongo como ejemplo la situación de Brasil. En Brasil fue condenado Lula y fue condenado Bolsonaro. Y fueron condenados los dos en un tiempo razonable. Después podemos discutir siempre porque el derecho es discutible y por eso siempre hay 2 o 3 bibliotecas. Pero la justicia bien o mal funciona y da respuesta. Entonces, ¿qué conlleva una justicia que funcione? Y que el magistrado la piense 2 veces antes de cometer algún error o alguna macana. En todos los ámbitos. Desde legislar una norma, nosotros acá naturalizamos que haya diputadas que estén haciendo reels en la Cámara de Diputados sobre cuestiones absolutamente banales. Totalmente. Que no tengo ningún problema que lo haga en horario que ella tenga disponible, pero no en el momento que tienen que estar sancionando legislación que a nosotros nos va a regular de acá en adelante. Entonces, ¿pero por qué pasan estas cosas? ¿Por qué cualquiera dice lo que dice? ¿Por qué un periodista interroga al presidente y dice, no te voy a preguntar con eso porque te puedo comprometer en la causa, y a ese periodista ningún juez lo cita a declarar, como pasó con Johnny Viale? Exacto. ¿Y por qué un periodista cubre a un presidente? Entonces todo eso pasa porque la justicia no actúa en tiempo y forma. Les muestro el último video porque yo sé que ustedes se tienen que ir y obvio que hasta su hijo se ha puesto también en función de este programa, lo cual, reitero, les vuelvo a agradecer de todo corazón a los dos. Con este video nos despedimos con ustedes de la participación para que usted me diga qué opina y si puede llegar a revertirse la situación, y doctora, que usted nos dé la respuesta de lo que le pregunté anteriormente. Sí. Diego Cabot, nosotros lo presentamos siempre como auxiliar de Carlos Stornelli, porque cuando sos periodista, trabajás de periodista. Vos accedés a información de un tema X, investigás, la procesás, la chequeás, qué sé yo, y la publicás. Ahora, cuando vos accedés a algo y te juntás con un fiscal y coordinás con ese fiscal que se quede con ese algo que vos encontraste y que ese fiscal lo lleve adelante y vos no publicás nada hasta que este fiscal haga las cosas, dejás de trabajar de periodista. Él fue parte de una operación destinada a inventar que Cristina recibía bolso con plata. Nunca lo pudieron comprobar y aún así están haciendo todo este juicio para el año que viene, que hay elecciones, tener a Cristina de vuelta sentada ahí. ¿Usted conoce la casa de Stornelli? Sí, la conocí, pues la conocí. ¿Para qué fecha la conoció? Y no recuerdo en algún momento que tuvimos alguna reunión ahí, que ellos eran muy cuidadosos de los lugares donde me reunía.
Vamos a lo de los cuadernos. Cabot contó que él le llevó las copias de los cuadernos a Stornelli y Stornelli dijo, está la mía. Bueno, entonces, día 1, Centeno dice, están en mi casa, los van a buscar y no están. Día 2 dice, no, yo me acordé, no, los agarré todos, los llevé, los quemé y me quedé atizando el fuego. O sea, entonces apareció Cabot de vuelta y los hizo resurgir de las cenizas. Así, wow, como el ave fénix. Vos sabés que a este tipo le dieron premios por esto. ¿Sabés que con los que trabajamos de periodistas, cuando hacemos una investigación que nos lleva mucho tiempo y cosas, sabemos todo? A mí preguntame de cada una de las notas que yo publiqué importantes y sé todo. El tipo dice que inventaba situaciones, que los datos, bueno, vamos viendo, que no se acuerda de cómo lo hizo. Ese libro dijo que tomaba sexo textual, licencias literarias. Hay datos que tienen que ver, sí, hay datos que obviamente que yo construí una suerte de narración para explicar la historia. O sea, inventó cosas. No sé si inventé cosas. Cuando usted cuenta un hecho en primera persona, seguramente tiene que ser cierto. En principio sí. Muy pertinente porque esto no funcionaba sin Stornelli. Esto no funcionaba sin Bonadío. Que extorsionaran a los que iban a declarar y les dijeran, apuntá Cristina o vas en cana. Se presentaba un dilema. Si yo no declaraba, me privaban de la libertad. La única forma de salir era arrepentirse. Yo no tenía por qué arrepentirme. Antes de ver al juez, me recibe el fiscal, Carlos Stornelli. Él me dice, mirá, las reglas de juego son, si no te arrepentís, dice, lamentablemente vas a tener que ir a la cárcel. La ley del arrepentido dice que un arrepentido, todo lo que declara no es prueba. Dice que es un indicio y que el juez tiene un año para ir a convalidar ese indicio que le dieron. Y nunca lo hicieron. Tomaron a los arrepentidos como prueba. Arrepentidos extorsionados. Entonces esa prueba, que no era prueba, la fabricaron ellos, con extorsiones. Fabricaron prueba con extorsiones. Yo presento el video y los escucho. No, bueno, en el streaming anterior habíamos hablado un poco de este tema y yo le respondo primero con una pregunta. ¿Cuántos arrepentidos usted escuchó que hayan declarado en otras causas? ¿Cuántas causas conocen que hayan declarado arrepentidos? No me acuerdo en este momento. No se acuerda porque no les conoce, Mónica, y está bien que sea así. Está bien porque lo que se busca es proteger a la persona que está declarando, que teóricamente está aportando datos sensibles, que van hacia una escala mayor, y bueno, y esos datos de ser corroborados, porque es prueba indiciaria, como bien decía ahí el video, el informe, de ser corroborados le otorgan un beneficio a ese imputado en la causa. Entonces, por ejemplo, en una causa de droga, que habitualmente un poco el sentido de esta idea es el narco menudeante, el kiosquito, aporta el dato del verdadero narcotraficante que trae y distribuye, entonces necesita seguridad, necesita que eso no se filtre. Entonces, ¿qué va a pasar? Él va a decir, a mí me vende fulano de tal. Bueno, se va a hacer una investigación. Si se comprueba que eso es cierto, él va a tener un beneficio en el momento que esté comprobado. Al momento de imponer una condena, se le impondrá una menor y demás. Acá nosotros, en esta causa, en vivo, sabíamos lo que había declarado como arrepentido cada uno de los empresarios. Y es más, sabíamos cuando estaban llegando a Comodoro Pi, fulano viene y va a declarar como arrepentido y va a decir que en realidad en la casa de Cristina o en la casa de fulano encontró tal cosa. Entonces, si está viciado todo este proceso, ¿por qué no está anulado el juicio? Bueno, habría que ver las cuestiones de nulidad procesal estrictamente, pero yo le tendré que responder con lo mismo que le dije hace un rato. Yo soy respetuoso de las instituciones, respeto las decisiones, pero los magistrados que ejercen la judicatura muchas veces no merecen mi respeto. Y bueno, y lamentablemente nuestra sociedad, los dirigentes, los jueces, los fiscales, los abogados, los periodistas, salimos todos de la misma sociedad que hoy está partida, destruida y con muchos déficits culturales, lamentablemente. Totalmente. Nosotros hemos presentado los temas, escucharlo a usted y a la doctora Carla Moreno es un placer, así que cada uno en su casa tiene la obligación de sacar sus conclusiones. Y como yo siempre lo digo, lo importante es que lean, que se informen y que chequeen quién lo dice y en dónde lo dice. Doctora, la dejé para el final. ¿Se puede llegar a revertir? Entonces nos queda un minuto. ¿Se puede llegar a revertir? Rápidamente te lo digo. Mira, obvio que sí. Y lo digo como peronista. Y a mí no me da vergüenza decir que soy peronista, ni mucho menos, que me cataloguen de cuca, zurda, lo que sea, como comúnmente suelen hacerlo cuando doy una disidencia en las apreciaciones jurídicas que yo veo de este gobierno.
Este modelo mira el trabajo principalmente desde una lógica de mercado. Sí. Por eso hace lo que hace y habla más de un costo laboral que de una justicia social. Y como peronista, la diferencia que yo veo es conceptual, pero también es ideológica. Totalmente. Porque el peronismo históricamente entendió al trabajo como un organizador social y al trabajo como un sujeto de dignidad. Por eso creo que se va a revertir. Totalmente. Por eso el peronismo, pese a quien le pese, creó los derechos laborales, las jubilaciones, los aguinaldos, las vacaciones pagas, las negociaciones colectivas que hemos estado hablando, que obviamente hoy están tan apaleadas. Entonces, Totalmente. a tu respuesta, Mónica, es sí. Sí se puede revertir, obviamente con otro tipo de modelo político. Totalmente. Muchas gracias, doctor Sánchez del Bianco. Muchísimas gracias, doctora querida Carla Moreno. Que tenga un hermoso cumpleaños para su hijo y será hasta cualquier momento. Muchas gracias. Un placer estar con vos acá acompañándote. Muchas gracias. Por la invitación. Y a nuestra audiencia, obvio que le decimos, quédense en Nexus, ya vienen los chicos y ha sido un placer, como siempre, compartir esta hora de noticias y políticas con ustedes. Dato mata relato. Gracias.